Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Molina y vamos a presentar lo que es la actividad guiada número 2. Vamos a hacer una perspectiva científica y discusión filosófica sobre la película Don't Look Up, eh, pero con un análisis específico relacionando a un cometa con el cambio global. ¿Ok? Eh, Inicialmente, dar un contexto de la película. La película No mires arriba es la historia de dos astrónomos principalmente que descubren un cometa, el que se dirige a la Tierra. Estos dos personajes tienen que enfrentar un montón de obstáculos antes de eso, de que la humanidad en ese sentido los tome en serio. El género es una comedia, una sátira principalmente, pero con harto contenido y detalles tecnológicos, detalles técnicos, detalles científicos que están por toda la película. Actualmente el mensaje que ellos quieren entregar es que va un cometa directo a la Tierra de 6 kilómetros y a partir de la fecha de descubrimiento, después de 6 meses, este cometa va a impactar con la Tierra. En el contexto general, desde un telescopio, principalmente el telescopio Subaru en Hawái, la aspirante al PhD, Kay Diabiansky, que es la chica de Jennifer Lawrence, que está atrás, hace el descubrimiento de un cometa, y el profesor Randall Minby, que es un PhD que protagonizado por Leonardo DiCaprio, realiza unos cálculos para saber la trayectoria del cometa. Aquí vienen algunas características importantes, que es que los antecedentes cuando se descubren se envían a Harvard para la verificación y principalmente para poder hacer la ejecución de efemérides para poder decir que el cometa está. Por lo tanto, es sumamente difícil lo que muestran en la película de que puedan hacer un cálculo específico, sino que tienen que verificarlo a través de simulación. Ahí hay un concepto inicial, pero esto es parte de la película, hay un poco también de ficción para poder envolver lo que se está tratando de la película en el sentido del cometa. Otra cosa que lo que mencionaba anteriormente, el tema de la efeméride, que lo mandan a la Universidad de Harvard, que aquí hace como un bypass, en el sentido de que al descubrir el cometa, saben que va con trayectoria orbital hacia el planeta Tierra, y lo mandan directamente a la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria. Esta es una oficina real, pero inicialmente, según lo que pude averiguar, es que esto se manda a Harvard para verificación. ¿Perfecto? Posteriormente a eso, en la película se muestra que rápidamente lo pueden llevar a la Casa Blanca, dado por los contactos que fueron a la NASA, y lo que mencionaba anteriormente, esta oficina, y se encuentran y se entrevistan con la presidenta, en este caso de Estados Unidos, de forma muy liviana, no los toma muy en cuenta. Esto, el doctor y la aspirante a doctora, le hablan que el cometa proviene de la nube de Oort. Ahí se puede ver que la nube de Oort es un contexto ahí científico en 1950. El astrónomo holandés Jan Oort hace esta especie de esfera para poder explicar de dónde provienen esto. Está el cinturón de Kuiper y está esta nube de Oort, en el cual se indica a través de la película que viene desde ahí el cometa a impactar al planeta Tierra. Y además de eso, utilizando el método de Gauss, hace la determinación de la órbita del cometa, y por eso pueden determinar que va a impactar la Tierra. Otro aspecto importante que vemos en términos científicos dentro de la película es la difusión científica, dado de que ¿cómo se llama? Que los profesores y la aspirante van a la Casa Blanca, no nos toman en cuenta, deciden hacer la publicación a la prensa, filtrando la información, y son invitados a un programa de televisión donde los científicos expresan este problema, pero la humanidad, sin duda, a pesar del gran problema que están teniendo, no lo toman en cuenta. Esto se puede ver en cosas, en la realidad. Logré encontrar a Carl Sagan cuando le hacen una entrevista con Ted Turner en 1990, que él ya venía hablando, por ejemplo, del calentamiento global. Y aquí hago la primera similitud entre un asteroide, un cometa, y el calentamiento global.
que pueden provocar efectos muy devastadores, principalmente el calentamiento global, pero lo que quiero indicar es que esto desde 1990, Carl Sagan, a través del gran difusor científico que hemos tenido, ya hablaba de eso, hace más de 30 años que ya venía hablando de esto, y ahora lo tenemos sumamente, ya estamos dentro del calentamiento global. Otra cosa importante que muestran la película en este sentido es que son dos cosas importantes, que es el uso del recurso. Si bien había un problema con este cometa que iba a impactar, la ambición de la humanidad en tener un problema de desastre mundial, va hacia la riqueza, no importándole nada, y enmascarando todo este problema, tratando de entregar y mejorar todo esto a través, por ejemplo, lo que dice la película: la pobreza, la injusticia social, la pérdida de la biodiversidad serán riquezas del pasado. Dado de que el cometa tenía muchos muchos billones de dólares en recursos, y por lo tanto ahí la ambición principal está por sobre los problemas, y estos problemas al final son los que pueden devastar el planeta. En este sentido, aquí hago un análisis, digamos, de lo que están los grandes magnates, porque en la película muestran estos magnates que son capaces de promover cambios estructurales dentro del planeta Tierra, por ejemplo, el turismo espacial, como Jeff Bezos, y la colonización de Marte, como lo hemos visto en las clases. Son cosas que son muy lejanas, que son cosas de sufrimiento en el sentido de ir a Marte, pero no se está enfocando en el verdadero problema, que es el calentamiento global. Otra cosa es la protección ambiental versus la generación de empleo. En términos de disyuntiva filosófica aquí, es que cuando hay un tema ambiental tan importante como el calentamiento global, no somos capaces de verlo más allá, sino que al final la generación de empleo o la generación de puestos de trabajo, generación de riqueza, al final terminan siendo más importantes y más llevaderos que la destrucción. Quiero colocar un ejemplo acá en Chile, que es el proyecto Dominga, en el cual el lugar donde se estaba proponiendo una minera era un lugar de un gran ecosistema y biodiversidad muy grande, y por temas de presión se logró bajar el proyecto Dominga. No obstante, el proyecto era generación de empleo, generación de riquezas para la región de Coquimbo principalmente, que es el lugar donde se iba a quedar este proyecto, y al final esto sesga y nubla lo que se requiere en el sentido. Somos capaces de destruir nuestro ambiente, y por lo tanto, si eso lo llevamos y lo extrapolamos al planeta, somos capaces de destruir en los últimos 200 años, somos capaces de destruir y calentar el planeta a tal modo de llegarlo hasta la destrucción. Otra cosa que muestra la película es la política y el uso de estos problemas a favor de la política. Por ejemplo, ahí colocamos dos ejemplos: está Donald Trump y Bolsonaro, pero principalmente, por ejemplo, decir que el Amazonas no es el pulmón del mundo, es un tema de negacionismo, y no entender lo que se entienda por lo que es el calentamiento global. Por ejemplo, esto en la película ven que viene el cometa y va a destruir el planeta. La presidenta lo toma como un acto político para poder tener más votos y tener más permanencia en el poder. Esto mismo sucede a nivel global. Tenemos los dos casos de Jair Bolsonaro y Donald Trump. Ahí tenemos el caso de Donald Trump, que es la negación de la destrucción. Es decir, ahí hay un claro ejemplo de cómo muestra la película a Meryl Streep en el papel de la presidenta de Estados Unidos, pero esto también tiene que ver cómo Donald Trump maneja o manejó durante todo este periodo, y hay que tener conciencia de que puede venir nuevamente. Y esto es
la negación a la destrucción. No tienen conciencia al final lo que provoca es que gente se divida y hagan dos bandos. Una que están por mostrar el problema del calentamiento global y la otra por la destrucción. Pero negando y diciendo que esto no va. Esto es un tema tan importante que, por ejemplo, Neil deGrasse Tyson logró, tiró un Twitter hace poco, esto del 29 de diciembre, hace 2 días, que muestra esta película no como una película, no como una sátira, como una comedia, sino como un acto de documental. Porque si bien son cosas que con muchos detalles, al final termina siendo estos detalles que permiten mostrar a través de diferentes tipos de cosas los mismos puntos que he mostrado anteriormente. Por lo tanto, es algo que nos puede suceder y que hay que tener conciencia. Por lo tanto, en conclusión, la película muestra una clara imagen de lo que está sucediendo hoy, de manera una cómica sátira. Obviamente el cometa yo lo llevo al tema del calentamiento global. Y cosas importantes que hay que destacar de lo que muestra la película. La divulgación científica importa, y claro que importa. La ciencia es parte de nuestras vidas, pero no la vemos, por lo tanto es algo que no la podemos tangibilizar, pero es algo que nos pasa. La política es un factor en la ecuación del calentamiento global que no está considerada, que no la estamos viendo, y creo que es sumamente importante que los gobiernos que están ahora tengan esa conciencia de poder bajar estos porcentajes, de disminuir la emisión de anhídrido carbónico, etc. Y el factor económico nubla la visión respecto al calentamiento global, lo que mostré anteriormente con respecto a la generación de empleo, la generación de progreso, finalmente termina impactando en las comunidades y en las partes ambientales. Yo lo veo a nivel global, un poco para finalizar, es que lo veo a nivel global, que es un gran problema el calentamiento global. En la película la muestran como, o al menos en la interpretación que yo hago de la película, y del análisis que hago es que el cometa termina siendo el calentamiento global y que nadie es capaz de verlo, y vamos paso a paso sin ponerle trabas a esto y sin poner en el ambiente o en la opinión pública que esto es un gran problema. Al final termina siendo los votos, la economía, más importante que nuestra existencia. Así que agradezco el tiempo, así que muchas gracias y espero que les haya gustado la presentación.